¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a viernes 14 de julio de 2023. Fecha histórica. ¿A quién le salta? Sí, por favor. 14 de julio, don Alberto, dígalo. Si yo Francia, dije, pues. ¿Mm? bien, la toma de la Sí, Bastilla, pues, muy bien. la toma de la Ya, Bastilla. claro. Saludamos a Alberto O Lavero y Felipe la tome Mujica, Claudio la tome Salinas. la pastilla. La ¿No? Bastilla, Sí, claro. Ah, ¿cuál? oye, ¿Qué? ¿Cómo? Claro, ¿cómo? Y da para don mucho, Leopoldo Moreno. da para Sí, mucho. por supuesto. Eh, bueno, y a las personas que están de cumpleaños un 14 de julio. Saludamos Todavía también a Mauricio Pérez, que se me quedó ahí a la cola. Va a hacer de nuevo. Leopoldo Moreno, Alberto Lavé, Claudio Salinas, Luis Felipe Mujica y Mauricio Pérez. Y por supuesto a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Cogida, en Radio Ritmo, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo Nosorno, el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast. No crea que estoy con 1.5X, sino que me estoy apurando por manera normal. Radio América, Radio Despierta, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Rutanote FM y Radio Manquehua. También estamos en YouTube para que se suscriba a nuestro canal de YouTube Carta Ciudadana. Y también este programa es muy importante y sale al aire gracias al aporte de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, y hay una campaña, vamos a reiterarla, los detalles con Mauricio Pérez. Don Mauricio. Saludos a ¿Qué tal? todos. También un cariño especial a nuestra querida Trini Segers, también panelista del programa que estuvo de cumpleaños. No la saludamos el día de ayer, así que un besito para Trini. Súper importante la campaña que dice Felipe. Estamos trabajando para hacer más cosas por Chile. Ahí nuestro querido Claudio Salinas está 24/7 trabajando por los movimientos ciudadanos, y para eso necesitamos el apoyo de todos. Y eso es sumamente sencillo. Súmense en coordinadora.cl, costado superior derecho, al lado de Carta Ciudadana, están todos nuestros programas, como dice Felipe, no todos, pero una gran parte de los programas de la última temporada, te voy a decir, de nuestro canal de YouTube, que nace a finales del año pasado. Y como decimos siempre, con una luquita hacemos millones de cosas, no para nosotros, no para nuestros intereses, sino para los de muchas personas que necesitan ayuda. Así que ayúdenos, no cuesta nada, un clic, Luca. Ya. Muchas gracias, Mauricio. Abrazo. Bueno, Gusto. como día viernes, don Luis Felipe Mujica tiene noticias positivas y ahí van comentando el Polo, Claudio y Alberto. Tocayo. Bueno, siempre hay noticias positivas, pues, y aquí tenemos dos eventos de corte económico que dan un respiro. Uno es el IPSA logrado en la Bolsa de Valores de Santiago, de Chile, y el IPSA es el índice de precios de acciones de las empresas más relevantes, y eso quiere decir de que hay una intención o hay un olor a que empieza a funcionar el sistema económico, empieza a mejorar las condiciones económicas. Y dos, y aparejado esto, es que las exportaciones del primer semestre cerraron con un récord histórico de 50.000 millones de dólares. Yo quiero acordarme del Chile de los años 70, que no llegábamos a los 1.000 millones. Y hoy día estamos en 50.000 millones. O sea, es otro país, es absolutamente otro país. Poco reconocido, de repente gente que tiene poca historia de esto, por poca experiencia, lo ha vivido poco, lo da por hecho. Pero nosotros, la verdad, que éramos el segundo país más pobre de Latinoamérica, así era una cuestión impresionante. Entonces, lo que ha pasado aquí es salvaje y aparentemente impermeable un poco a las condiciones locales. Y lo que es lógico, porque cuando uno trabaja para afuera, el mercado es más estable que una isla chica como es Chile con pocos habitantes. Así que la parte económica, o sea, creo que es una tremenda noticia y destacable, ¿o no? Claro, y sin eso duda. cómo se lee desde el punto de vista del ciudadano, Tocayo. No sé si Claudio, el Polo y Alberto quieren opinar, pero desde el punto de vista del ciudadano, Bueno, cómo es leído y cómo se percibe
que el índice general, el índice selectivo, el índice general de precio de las acciones, índice general, pero el precio selectivo de acciones, el IPSA, chuta, me enredé. Índice general es el IJPA y el IPSA, el índice de precio selectivo de acciones. Ahí está, el IPSA, el índice de precio selectivo de acciones, Así es. está también. Y todo esto es marcado, por ejemplo, a ver si se puede juntar, digamos, yo solo entrego los datos por lo que se ve y el ciudadano de a pie que lo que lee y lo que escucha y alguien le comenta con un IPC negativo, por una parte, y con un IMASEC, que también fue negativo hace un par de semanas que se dio a conocer, de hace 2 meses, y el viaje del presidente Boric a Europa respecto al tema de básicamente vender Chile, desde el punto de vista económico, para que inversionistas extranjeros vengan a Chile. Todo eso en una juguera. ¿Cuál es la proyección que uno puede tomar? Es muy breve para darle la palabra al resto. La verdad es que tiene mucho que ver y me acuerdo una célebre palabra de un consejero de la primera consejería para la primera intento de constitución que dijo que la gente no come la bolsa o las acciones, ¿qué le importa las acciones a la gente? Pero tú te das cuenta la estrechez de la mente, digamos, porque la verdad es que el país tenga una economía dinámica es todo. Nosotros, el otro día, solamente un dato, salió que en Chile hay más de 6 millones de autos. Que si nosotros lo dividimos por la población que hay y le sacamos la población adulta y niño que no maneja, quiere decir que hay un auto cada 2 personas que manejan, digamos. Lo cual era impensado. En los años 70 era uno cada 15, uno cada 20. Y eso te habla un poco de lo que era este país. Entonces, estos índices económicos te llegan de todas maneras. La gente que quiere ser peyorativa dice el chorreo, y la gente que quiere ser propositiva dice esto atrae más actividad, más fuentes laborales y mayor resultado. ¿Alguien Sin que duda, quiera? Dale, Claudio, dale. Ahí Claudio, estamos. ahí sí. Esta me ¿Qué quedó tal? grabado. Oye, yo creo, bueno, hola a todos, ¿cómo estamos? Lo primero es que creo que esto es una buena noticia en momentos súper difíciles económicos que estamos viviendo en el país, porque la ciudadanía, la percepción es que se siente un frenón económico en la economía. No hay generación de empleo. La gente siente que la economía está más lenta. Eso nos pasa en varios conversatorios que hemos tenido hoy día. Hoy día justamente estuvimos en conversatorio con vecinos que nos comentaban esto. Y es que, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Es que durante este último tiempo a los chilenos, a los gobiernos de turno se les ha olvidado una cuestión que ha sido fundamental, que es crecimiento económico. En un momento Chile creía el 4, el 6%, hoy día no sé si es que mayor por ahí, pero estamos un crecer al 1, al 2%, y un punto de crecimiento entiendo que son como 300 millones de dólares, y que eso, un punto de crecimiento, significa que se van a crear nuevos empleos, que se van a dar nuevas condiciones de vida para muchas personas. Entonces, hay un tema bastante importante que yo creo que hay que meter en la discusión pública, es por qué Chile dejó de crecer. Y ahí hay que preguntarnos, bueno, ¿se están haciendo malas políticas públicas pro crecimiento económico? Los gobiernos de turno están dando malas señales, ya me refiero, por ejemplo, a la ley de salario mínimo, a las 40 horas, que todos quieren trabajar menos y ganar más, pero ojo, se están dando quizás señales equivocadas en esa materia. O también la inestabilidad política, jurídica, a propósito de tanto tiempo estar discutiendo por el proceso constitucional. Por tanto, hay muchos factores que hay que darse cuenta de por qué nuestro país dejó de crecer. Y que Chile haya dejado de crecer significa, por lo tanto, que tenemos menos inversión, que tenemos menos empleo y que se siente este frenón económico. Por tanto, yo creo que el principal desafío es volver a crecer como país para tener mayor oportunidades para todos los chilenos. Aquí, bien lo decía Luis Felipe, si es que le va bien a la economía de nuestro país, le va bien a todos los chilenos, no solamente un porcentaje, sino que a toda la población. Por ejemplo, hemos demostrado, y Luis Felipe lo comentaba, o sea, nuestra generación en porcentaje tiene mayores oportunidades que tenía la generación de nuestros papás, y a su vez nuestros papás tuvieron mejores oportunidades que tuvieron sus papás. ¿Y eso qué significa? Que Chile ha crecido, que Chile ha mejorado sus condiciones de vida, que queda un montón de cosas por hacer, por supuesto que sí, pero yo creo que es fundamental retomar la senda del crecimiento y que el gobierno eso lo sepa, porque hoy día lo único que discute el gobierno es recaudar impuestos, cómo quito más plata a los bolsillos de los chilenos, pero se ha olvidado también que el crecimiento es fundamental.
Alberto. Sí, mira, dos cosas. Uno, respecto del crecimiento, pero en forma previa, un poco lo que decía Luis Felipe en cuanto al el alza, ¿no es cierto?, los precios de las acciones. Claro, es cierto que para mucha gente pareciera irrelevante, puesto que no tienen acciones, o no tenemos acciones, y no se come de las acciones. Claro, evidente, uno no se come las acciones. Incluso, lo voy a decir con las palabras que puede ser más brutales, los ricos tampoco comen las acciones. Obviamente, no se comen los papeles, no se comen las acciones. Pero lo importante, lo relevante, que como El bien efecto, decía, digamos. ¿cierto?, es el efecto. El efecto que genera. Tampoco cuando salen los balances, ¿no es cierto?, las empresas, normalmente en el mes de abril, ¿no es cierto?, fines de abril, mayo, salen los balances de las empresas, tampoco se comen y vienen en azul y vienen con buenas utilidades, tampoco nadie se come los balances. Entonces lo que hay que tener es la vista un poquito más allá y no sesgada del punto de vista que importa que la bolsa le vaya bien, que importa que la empresa le vaya bien, importa, como muy bien decía Claudio, porque le va bien al país. Quiere decir que el país le está yendo bien, que el país está creciendo. Que si se están haciendo gente más rica, bueno, bien por ello, porque en la medida que se lo hagan legítimamente, ¿no es cierto? Y sobre todo porque de esa manera pueden generar nuevos trabajos y pueden generar mejores oportunidades de buenas condiciones de trabajo. Porque si a la persona le va bien, a las empresas le va bien, van a poder pagar sin duda más impuestos. Entonces, eso es absolutamente necesario. El crecimiento. Ningún país puede surgir si no tiene crecimiento. Incluso más. Este país subió hasta el gobierno de Bachelet, el primer gobierno de Bachelet, que empezó a decrecer un poco, en el segundo ya bastante más fuerte. El gobierno del primero de Piñera se retomó, ¿no es cierto?, una senda de crecimiento y bastante bien, en eso tuvo éxito el gobierno del presidente Piñera, pero el segundo gobierno ya de la presidenta Bachelet, un decrecimiento ya importante. Hay que acordarse que ella dijo, vengo a continuar la obra de Salvador Allende, y eso no fue ningún crecimiento, fue pura alza al costo de la vida, ¿no es cierto?, etcétera. Más aún, si todos los gobiernos, incluso el del presidente Piñera, suben los impuestos y lo único que están pensando siempre es subir los impuestos para generar, esto, no sé, es como si uno dijera, mira, hay que subir el precio del cemento para construir. No, señores, construyamos, hagamos construcciones y ojalá el precio del cemento sea lo más barato posible para que se hagan buenos edificios, se dé mano de obra, se contrate mano de obra, se pague bien. Y el ideal sería que los estados bajen los impuestos. Cuando han tenido éxito normalmente son cuando bajan los impuestos de manera que los impuestos sean posibles de pagar con la gente. Yo me acuerdo que el presidente Lagos, cuando era candidato, dijo que había que bajar el IVA, que era el impuesto más regresivo que afectaba a la gente. Asumió su gobierno y en su gobierno se subió el IVA. Entonces, yo creo que ahí, te fijas, es algo que evidentemente tenemos que llamar al orden, porque el ministro Marcel, durante mucho tiempo, es un técnico, una persona, ¿no es cierto?, profesional y todo lo otro, y al final termina siendo un político, como todo, de que en definitiva solo subir impuestos, subir impuestos a todo. Cuando lo que se debe hacer, ahora están diciendo, ¿no es cierto?, que el litio va a generarnos probablemente, ¿no es cierto?, el mismo Ministerio de Hacienda, va a generar los grandes ingresos para Chile. Pero el litio debería generarlo más que nada porque genere ingresos al país, y de esos ingresos sí, evidentemente se paguen impuestos, pero genere trabajo y genere buenas oportunidades para la gente, no solo plata para el Estado. Sí, Polo, el tocayo ha levantado varias veces la mano. Entiendo que quiere ahí rebatir o afianzar alguna idea. No sé si tú quieres decir algo, voy con él y vuelvo contigo, no sé. No, o sea, sí, la verdad, bueno, los saludo a todos, obviamente, en este día que estamos, como decían ustedes, conmemorando el tema de la Bastilla, con que muere la monarquía y parte de la república, ¿verdad? Pero si tengo que opinar de temas económicos, yo para ello tengo al Pollito Mujica, él que sabe, él tiene el número de mi cuenta corriente, Usted tiene mi también, CNPI. oiga, don Polo, usted también, pues no se haga el pucho. Tú sabes que Claro. un buen volante no hace goles, el buen volante. Eso que como asada dices tú, pero sí los hace. Claro. Bien, tocayo. No, el Polo se las trae. Pero mira, yo lo que quería decir era de que la verdad es que la bolsa, dicen, siempre es un termómetro de lo que viene. Por lo tanto, de alguna manera va prediciendo lo que va a pasar. Eh, Anticipa la jugada. Así que si lo lleva al fútbol, no sé si es volante o no es volante, qué lo que es. Así que es un indicador de que empieza a haber confianza y empieza a haber actividad. Ahora, es muy cierto
lo que decía Alberto respecto a cuándo se jodió el Perú, como dice el dicho, Vargas cuándo Llosa. se jodió Chile, y la verdad es de que Chile tuvo unos crecimientos extraordinarios, hasta 10% anual, extraordinario, pero poco a poco se fue achicando. ¿Y por qué? Porque a esta mula maravillosa que soportaba tan bien la carga, le empezaron a agregar carga, 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 y empezó a bajar. Ahora, la carga que aniquiló la mula, para mi modo de ver, fue la, la, la última modificación de la ley tributaria en Bachelet 2. Y ahí se pegó la chantada y nunca más levantó cabeza. Eh, y eso es un hecho absolutamente hecho, Claro. no hay ¿Por juicio. qué, ¿Ya? Tocayo, si pudiese explicar brevemente para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, por qué dices eso? Porque efectivamente, salvo el primer año de Piñera 2, que venía de una caída tan grave, tan fuerte en el crecimiento, y que le dio esperanza a la población, que hubo un crecimiento que yo no sé si es no fue sustentable, fue un pic punto, pero de ahí en adelante vino la caída. ¿Por qué? Porque los capitales son golondrinas, como los llaman, capitales golondrinas. Vale decir, van donde realmente pueden tener utilidades. Y si Chile es un país caro para invertir, es un país caro para vivir, se pagan muchos impuestos, los capitales se van, obviamente, ¿ya? No la microempresa. Fíjate que en Chile eh, el PIB, me voy a carrilear, ¿ah? Pero son cifras parecidas. El 60% o el 70% del PIB está hecho por el 20% de la industria y el 80% de la Claro. industria son pymes. Y las generadoras de mano de obra son las pymes, ¿ya? Pero el capital está en ese 20%. Y es ahí lo que marcan efectivamente las grandes inversiones, los grandes movimientos. Entonces, el tema tributario no es impermeable. Si lo fuera, qué brutalidad los gobiernos anteriores que tenían bajo impuesto, comillas, bajo. Y hoy día tenemos a un ministro de Hacienda que está confesando de que en realidad los impuestos corporativos son muy altos. Y es más que la OCDE, por lo tanto no soportan más. Entonces se van a las personas y las personas ya están si no me equivoco, un 40% en su tope. Entonces empiezan a darse cuenta de que los espacios para las contribuciones o para los impuestos son pocos. Las contribuciones, cuánta gente que tiene Carísimo. pagada su casa hace 30 años y te tuvo la suerte, por decir algo, que le subió el valor a la casa, pero él sigue ganando lo mismo o menos porque está jubilado y está pagando una brutalidad. Pagan equivalente a arriendo. Gente que paga equivalente mensual sobre 500.000 pesos de una casa que tiene 40 años. Entonces, es realmente increíble cómo hemos subido el costo de la vida para dársela al Estado. Es más, le vuelvo a repetir algo que yo he dicho muchas veces antes. Si uno divide el presupuesto del Estado por todos los chilenos, se da cuenta que cada chileno está haciendo un cheque indirecto del orden de 250.000 pesos mensuales. O sea, una familia, papá, mamá, con 2 hijos, le hace un cheque equivalente a 1.000.000 de pesos. Entonces, si nosotros no tuviéramos Estado, lo cual es imposible, la utopía, pero eso significaría 1.000.000 de pesos por esa familia. Si es mucha plata la que tiene el Estado, pero obviamente si la mal usa, siempre hay que quedar corto. Felipe, Polo, Polo, una dame sola un cosa segundo. solo, Dale. perdón, me permite, una sola cosa que por eso se dice que no somos dueños de nuestras propiedades, somos arrendatarios del Estado, porque le pagamos al Estado todos los años, claro, le pagamos un canon, y la gente que está jubilada, la pobre, gente jubilada o que tiene, o que decae en su ingreso, tienen que seguir pagando por su casa Exacto. para arrendarle al fisco, Polo. de una manera Siempre, directa. sí, siempre yo tuve claro de mi vida de que uno no es dueño absolutamente de nada, ¿ya? Y lo digo de una manera filosófica, sino que también en este caso, como dice Luis Felipe, de una manera real. Siempre yo entendí que al final con este tema de las contribuciones tú no pagas al Estado y no hay casa que sea tuya, uno cree, eh, como en sueños, que es dueño de una casa. Pero te quería hacer una pequeña pregunta, Luis Felipe, cuando tú hablas de estas subidas en Piñera 1, Piñera 2 y así, y en las bajadas en Bachelet 1, Bachelet 2, que igual suena como bien curioso, ¿verdad? Pero
¿hay algún lugar en el mundo donde se ha mantenido un crecimiento estable? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque yo que soy aquí estoy en este panel como un científico, en realidad como un hombre de ciencia y como un observador de las características del todo, siempre hay un círculo en todo, hay un fluir en todo, ¿me entiendes? Y te nacen chicos más altos y luego nace un chico más bajo y de repente te sale una lumbrera y luego te sale uno que no está en lumbrera. Entonces, esa es la pregunta. ¿Existe algún lugar en el mundo que alguno utópicamente podríamos pensar que va a ser todo, como decías tú, Piñera 1, 2, 3, 4, 5, así Piñera infinito? Mira, Voy al tiro contigo, yo Claudia. creo que, Va al tocayo, vas tú después. yo creo que no, no existe ningún lugar en el mundo en que te pueda garantizar, porque obviamente todo el mundo tiene vaivenes políticos, sociales, culturales, etcétera. Pero hay países que han hecho unas cuestiones realmente increíbles. Y te nombro tres. Uno, Corea del Sur. Corea del Sur partió igual que Corea del Norte en los años 50, países destruidos, pobrísimos, y un lado sigue igual, y es de los países más pobres del mundo, y el mismo lugar, un poquito más allá, es de los países más ricos del mundo, ¿ya? 40 años después de la separación, o un poco más, 50 años, ¿ya? Que se separaron los dos países. Y eso te habla de que un modelo funcionó más que otro. Otro modelo más cercano puede ser el de Panamá. Panamá, que hace no mucho tiempo atrás era un país muy pobre, hoy día es un país bastante rico, por no decir muy rico. Tiene un ingreso per cápita notable. Y hay otros países nórdicos como Finlandia, como Islandia, que han dado clase de cómo una sociedad se organiza y va creciendo y significa pasar de la pobreza total a una bonanza muy grande. Nada es gratis, todos los países vas para allá, todos tienen algún problema que contar. En el caso de Finlandia, por ejemplo, hubo un tema con la droga fuerte y que lo sacaron a través de la educación del deporte. Hay un montón de cosas, ¿ya? Pero hay modelos a seguir sin lugar a dudas. Claro, porque ahí lo interesante es justamente que si tenemos esa oportunidad de observar situaciones como las que tú mencionas, sería interesante sacar cuál es el común denominador, ¿verdad? Si nos vamos a Corea, a lo mejor la austeridad de sus autoridades, el orden, ¿verdad?, financiero que ellos aplicaron. Si te vas a Panamá, la apertura que ellos hicieron como paraísos fiscales también y toda esa especie de benevolencia para grandes fortunas. Y obviamente si nos vamos para los países nórdicos, es sin duda el orden casi militar con que viven la gente por allá. Acuérdate que en esos países ellos tienen una carga tremenda a nivel biológico que los hace ser tan tremendamente estructurados. Eso de que tienen o mucho sol o de repente tienen mucha sombra, son países que por lo general todos tienen bajos niveles de vitamina D, entonces tienen que estar tomando medicamentos para la depresión como en ningún otro lugar del mundo, pero, ¿me entiendes? Yo creo que es interesante lo que tú comentas, Luis Felipe, porque a lo mejor hay que tomar un común denominador. ¿Cuáles son los comunes denominadores para tratar realmente de tener un mensaje esperanzador para nuestro país? Desgraciadamente eso pasa mucho por ideología, ¿ya? Y la verdad que hemos hablado aquí de lo que es la ideología y el que nace el que tiene el problema de nacer como chuncho, va a morir como chuncho. Y aquí tenemos dos ejemplos. Entonces, y la verdad es que no le da ni vergüenza al final. Entonces es una cuestión espantosa. Pero ¿cómo va a seguir? Entonces, Oye, y Claudio con Alberto se ríen a mandíbula batiente porque son de la Católica, por eso se ríen. No, yo siendo la católica ya últimamente no me puedo reír, solo puedo llorar a mares. Me río más con Colo-Colo. Claudio, Con Claudio Colo-Colo me querido, tú río estás más, ahí claro, disfruto más. exacto. pero Claudio, efectivamente hay un tema muy ideológico de por medio. Sí, claro. Oye, yo solo quería agregar un tema más a esta conversación a propósito de la tributación, pero que también se puede relacionar con la coyuntura que estamos viviendo, los convenios de las fundaciones, qué sé yo. Se viene pronto una ley que se aprobó y que ya va a tener que ser efectiva, que es el royalty minero. Que entiendo que la gran minería va a tener que dar algo así de $15.000 millones al Estado, y que esto
va a ir en directo beneficio de todos los municipios de Chile. O sea, a todas las municipalidades de Chile le va a llegar un porcentaje de esto. Entonces, yo creo que hoy día, ante eso, nos tenemos que preguntar en qué van a utilizar esos recursos cada uno de estos municipios. Y aquí yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando en distintas partes del país. Y yo creo que es legítimo que se hagan la pregunta de estos recursos que les van a llegar a las municipalidades. ¿Qué parte, qué porcentaje lo van a destinar para ayuda real? ¿O va a ser para pagar deudas que el alcalde ya tiene, o para contratar nuevos funcionarios? Porque la verdad es que la Subdere, que tiene que distribuir esta plata, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. O para Tal cual. fundaciones, tal cual, o también en fundaciones que lo podrían dar a través de subvenciones municipales. Entonces, para buenas fundaciones, lógico. claro, entonces yo creo que los ciudadanos nos tenemos que empoderar y estar súper al tanto y saber en qué se van a gastar esas lucas cada municipio del país. Bien, Así es. Tocayo, vamos avanzando. ¿Qué otra noticia positiva tiene por ahí? Bueno, internacionalmente creo que es una noticia que la OTAN le dio un apoyo explícito a Ucrania, eh, lo cual es peligroso, pero yo creo que empieza a poner punto final porque incluso países socios de Rusia, como lo estaban haciendo los griegos, eh, empiezan a separarse de Rusia y es posible que quede sin apoyo y esto se termine. Si la verdad es que es un drama, va una guerra que uno se empieza a olvidar, pero ya lleva 1 año y medio en condiciones brutales. Así Y es. pensar Rusia contra Ucrania es David, llevado al cubo contra Goliat. Perdón, Goliat al cubo contra Sí. David. ¿Ya? Entonces es realmente un drama, así que yo encuentro una muy buena posibilidad, una muy buena noticia esto del apoyo de la OTAN a Ucrania. Sí, solo en eso, y para pasar de tema, salvo que alguien quiera agregar, pero solo en eso que dices tú, Tocayo, a mí me llama mucho la atención respecto a, y créanme que esto yo no lo digo desde el punto de vista del comunista de libro. Estados Unidos funciona como imperio, a mi modesta opinión. Sí. Y este es un ejemplo vivo de eso. ¿Por qué? El empresario chileno Carlos Cardoen, que le vendió bombas de racimo a Irak con el beneplácito de Estados Unidos en la guerra de Irak con Irán, porque la gente se olvida que Estados Unidos era aliado de Saddam Hussein en la guerra con Irán. Así es. Resulta que Carlos Cardoen por décadas no solamente tenía un juicio en Estados Unidos, sino que además no podía salir de Chile. Salía de Chile o tomaban preso. Hasta el Y día de hoy. resulta que ahora el presidente Biden, como diría un tío mío, muy suelto de cuerpo, dice que le entregaron bombas de racimo a Ucrania para su conflicto con Rusia. Las vueltas de la vida, ¿no? Increíble. Sí. Yo Exactamente, desconozco. tienes toda la razón. Lo que pasa es que Carlos Cardoso no es presidente de Estados Unidos, lamentablemente. Es el presidente, por decirlo así, de toda la zona ahí de Bichuquén, de su zona, ¿ah? Y de San Fernando, todo el asunto, y gran empresario, todo el asunto, y gran benefactor, pero lamentablemente el imperio manda, si eso es un hecho. Estados Unidos, y se aplica el derecho, a Carlos Cardoso no se le ha aplicado el derecho. Clarísimo. Recién logró un fallo, recién digo, no sé, hace un año tal vez, no sé, en que efectivamente logró revertir aquella decisión. Tocayo. Yo creo que todavía no puede salir, todavía tiene. No, yo creo que sí, yo creo que ya puede. Yo no, Ya. pero... En todo caso, te digo, ha sido espantoso para Cardoen, pero una maravilla para Santa Cruz y alrededores, porque lo que ha hecho él Ah, claro, obvio. es extraordinario. Y la El verdad que museo es maravilloso, ¿ah? Maravilloso. no solo el museo, tiene el teleférico, tiene todo el desarrollo vitivinícola, ¿no? Sí, Ha pues el hecho, Guarinaque. después hizo el tren del vino, ¿no? Yo Sí. creo que ha sido extraordinario y ha puesto el valle el valle de Colchagua. Colchagua en un escenario mundial que nunca lo estuvo. Así Sí. que una lástima por él, pero no hay mal que no venga, digamos. Sí. Bueno, no se te olvide el valle que puedes quedar como el presidente de la República. El río Aconcagua, ¿no es cierto? Allá en la sexta región. ¿Mm? Sí.
Ya, diga don Tocayo, a ver, ¿qué otra noticia positiva tenemos? Porque acá hay harto que comentar por estos lados. Bueno, sí, vamos a caer en eso, pero eh, el CERVEL empieza a meter mano contra la ONG Democracia Viva, la Fiscalía del Biobío también empieza a investigar una fundación relacionada con la presidenta Bachelet. Yo no sé dónde va a terminar este cuento, digamos, ¿ya? Y el Congreso también empieza a saltar contra la En nada. Comisión de la Desinformación. Entonces, yo no sé cómo se cambia la agenda en la moneda, y yo creo que por eso también el presidente salió a ver si logra cambiarla desde afuera, porque desde adentro no la va a cambiar y esto sigue y sigue y sigue y pasa agigantado. Lo cual yo no sé qué tan bueno es para Chile, porque está bien, ojalá que nos escandalicemos y aprendamos, pero esto puede ser una casa de brujas que nos puede destruir como sociedad. O sea, y creo que romper la institución eh, del Ejecutivo y todo esto no es bueno. Eh, así que yo lo encuentro hasta por ahí nomás, esto hasta dónde llega, y porque indudablemente que esto no tiene un fin, no tiene, o sea, yo creo que cajón que se abre, se encuentra algún cadáver, por chico que sea. Sí, ahí el Tocayo dejó como abierta la pregunta, y a ver quién, a propósito de las bombas de racimo, lo que dice, a ver qué opina Alberto, el Polo y Claudio, porque, claro, efectivamente ayer, por ejemplo, muchos periodistas fueron a hacerle guardia al Contralor General de la República. Y ustedes, me imagino, que no trabajan en esto y el ciudadano de a pie que nos está escuchando, nos está viendo decir, al Contralor General de la República, pero qué cosa más fome. Sí, sí, no, porque como han ido apareciendo tantos sumarios o tantas investigaciones por parte de la Contraloría en lo administrativo, corrígeme si me equivoco, Alberto y Claudio, y del punto de Sí. vista judicial, la Fiscalía, Ujú, porque sí. a esta altura pedirle reacción política al gobierno si hasta ahora solo ha salido una subsecretaria, pero bueno, ya. Eh, eh, es porque para aclarar un poquito, oiga, ¿sabe qué? ¿Nos podría ordenar un poquito el naipe y cómo vamos en el tema administrativo? Porque todos los días están saliendo y créanme, voy a hacer ¿cómo se dice? Diagnóstico. Solicitud de fe. ¿Ya? Eh, Créanme que yo soy un tipo que le gusta estar informado y yo reconozco que perdí la cuenta. O sea, tengo que apuntar, digamos, o sea, tengo Ya, que ir, buscar, no es que me salga, digamos, de una. claro, El lógico. tocayo acá nombró, pero hay varias más, digamos. Entonces, primero, ordenémonos. ¿Nos podría, por favor, Contralor, ordenar la estructura? Y además, ¿cómo va la investigación? Y algo que dijimos acá desde el día 1, las responsabilidades administrativas, Contraloría, responsabilidades judiciales por parte de la Fiscalía, y finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Qué responsabilidades van a existir y cómo van a pagar esos eventuales responsables? Y lamentablemente, eh, o afortunadamente, el ciudadano exige responsabilidades más rápido, Obvio. pero yo imagino que desde el punto de vista administrativo y judicial, tú tienes que, bueno, comprobarlo y comprobarlo con pruebas contundentes, Cada fehacientes. duda. Entonces, claro, en esta pasada, creo yo, el gobierno sabe lo que estamos hablando y la oposición también sabe, y por eso la oposición exige responsabilidades políticas, porque la judicial y la administrativa, quizás cuándo van a caer. En cambio, en las políticas tú puedes presionar con la salida eventual del ministro Monte, con la insistencia de la salida del ministro Giorgio Jackson, en fin. ¿Cómo lo ven ustedes a propósito de lo que decía el tocayo y los antecedentes que yo planteaba? Claudio, Alberto, Polo. ¿Voy yo? Claudio, Claudio. dale. Ya, buenísimo. O sea, yo creo que tú diste en el clavo, Felipe, porque hoy día sabemos que existen diversos tipos de responsabilidades para esto. Por un lado va a estar la responsabilidad administrativa, que se demora en poder llegar finalmente. O sea, recordemos que nosotros, cuando nosotros como ciudadanos hicimos campaña por el rechazo, un montón de veces le vimos al Contralor que frenara la campaña de la moneda a favor del apruebo.
y después que pasó el rechazo, recién sacaron resolución. Entonces, se demora, no es algo rápido, no van a frenar. De hecho, fue sorprendente la decisión, sorprendente e injusta, en algunos casos, la decisión del Contralor de congelar la toma de razón de todo tipo de fundaciones, porque ahí pagaron justos por pecadores, incluyendo, por ejemplo, la Teletón, que también es una fundación. Entonces, ojo con eso. Luego, cuando se acredita esta responsabilidad administrativa, por supuesto que hay que pasar a la lista penal, o sea, porque eso es lo que queremos todos los chilenos, que después voy para eso, y por otro lado, las responsabilidades políticas que hay que asumirlo. O sea, aquí estamos ante el mayor hecho de corrupción durante el gobierno del presidente Boric y capaz que durante el último tiempo en nuestro país. De hecho, según CADEM, el 85% de los chilenos considera que lo que se está viviendo no son problemas, no, es corrupción, con todas sus letras. O sea, aquí se están robando la plata. Y ante esa crisis que se está viviendo, ¿qué es lo que hace el presidente? Por un lado, en una primera instancia, blinda a sus autoridades y él dice que está dispuesto, por ejemplo, a poner las manos en fuego por un subsecretario que después le terminaron haciendo un sumario. Entonces, no hay una autocrítica, no asume eso. Y por otro lado, cuando todo está apuntando a la moneda, o sea, recordemos lo que dijo la presidenta del Partido Socialista, es que es parte de la coalición de gobierno, dijo, yo espero que la moneda de todos los nombres de las fundaciones que se le ha dado recursos, o sea, metió al presidente, porque ¿quién más está en la moneda? Es Boric, el presidente. Entonces, la presidenta del Partido Socialista está indicando que den la cara y que respondan, porque no quieren que esto les siga salpicando. El presidente se va. O sea, ante la peor crisis, se va a hacer una gira que lo podrá hacer el canciller, lo podrá hacer las delegaciones, qué sé yo. No creo que sea tan importante la figura de él y que responda por lo que está pasando acá en el país, porque como tú decías, Felipe, todos los días está surgiendo algo nuevo. Ahora surgió algo de una fundación ligada a la presidenta Bachelet. Y es que nos estamos dando cuenta que esto es un mecanismo que ellos tienen en su ADN de defraudar. O sea, recordemos que cuando Giorgio Jackson era diputado, él decía que donaba su sueldo, pero después descubrimos que donaba su sueldo a su propia fundación. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esto no es una cuestión nueva para el Frente Amplio. Lo tienen en su ADN. Lo que sí llama la atención es cómo en tan poco tiempo han logrado defraudar tanto los fondos públicos de todos los chilenos. Y yo creo que esto es noticia en desarrollo y que solamente es una punta del iceberg de todo lo que vamos a comenzar a ver durante los próximos días. Ahora, eso que tú dices, Ahora, Claudio, como esto es política, cóbrame la palabra. La presidenta del Partido Socialista ya cambió el tono. La presidenta del Partido Socialista incluso le tiró un salvavidas a Giorgio Jackson. ¿Adivina por qué? Porque la Fiscalía abrió una investigación en contra de la fundación ligada a Bachelet. ¿De qué partido es Michelle Bachelet? Del PS. El chiste se cuenta solo. Esto es política. Siempre los otros, cuando los otros hay que darle a los otros, pero basta que te salpique un poco a ti y hasta ahí nomás llegó la crítica. Don Alberto. Y después voy con el Polo, que le dijeron algo de la U, querido bullanguero, y se achunchó ahí a propósito. Claro, está achunchado. Oye, cortito, en cuanto precisamente que Claudio dijo, esta es la crisis de corrupción más grande del gobierno del presidente Boric, lamentablemente más grande hasta el día de hoy. No sabemos porque le queda mucho tiempo al gobierno, o sea, podemos seguir descubriendo posteriormente crisis de este mismo orden de corrupción, porque lamentablemente el ser humano, claro, cuando lo pillan, empieza a tratar de, ¿no es cierto?, escabullirse, dar excusas, etcétera, pero si tiene oportunidades, otros, no digo que los mismos necesariamente, van a intentar lo mismo. Van a intentar, si mal, que es lo que ha habido aquí muchas de las veces, engañar, porque generar organizaciones no gubernamentales, ONG, o generar fundaciones sin el objetivo, porque eso es lo que hay que entender, toda esta organización, como toda entidad, como toda sociedad, tiene un giro, tiene un objetivo, tiene un propósito, y unos pueden ser, ¿no es cierto?, ayudar a la educación, otros ayudar a gente que está en estado de situación de calle, lo que sea, pero algunas que ni siquiera tienen el objetivo para lo cual le pasaron la plata. Entonces, al final del día, ¿no es cierto?, la manera de generar, de crear este engaño es, de alguna manera, pudiera parecer casi inteligente, yo no lo encuentro, porque si tú vas a hacer algo mal, hazlo bien. ¿Eh? Hazlo bien mal, digamos, trata de que no te pillen, ¿no es cierto? Pero esto de constituir fundaciones y el mismo día organizaciones y el mismo día en que se estaban generando, fundando, pasarle cientos de millones, etcétera, es decir, en ningún caso con una licitación, con nada, sino que fondos directos,
es que ahí todos están involucrados, no digo todos, no voy a decir que está el ministro monta en eso, no necesariamente, pero todos los que participaron en eso están de alguna manera coludidos. Si a mí me vienen con una fundación, yo soy autoridad, me vienen con una fundación recién creada, todos del mismo partido, para que se les entregue, ¿no es cierto?, por un propósito que la fundación no tiene, y que no es el propósito que yo quiero, que tengo que entregar la plata como autoridad, tengo que entregarla para otro propósito, si se la entrego a esto, la verdad es que están todos coludidos. Y esto, lamentablemente, puede seguir pasando, salvo que el gobierno, de partida que las autoridades, la Contraloría, la Fiscalía, ¿no es cierto?, etcétera, los mismos ministerios, el ministro Monte, por ejemplo, vamos a seguir un sumario. Ese sumario, como tú bien decías, Felipe, claro, ¿a dónde llegan? Porque hay que acreditar que ha habido todo eso, y esos son procesos que se demoran. Pero si hubiera una actitud de alguna manera ágil, rápida, yo te diría que incluso violenta, y entiéndanmelo, no con violencia, pero dura, fuerte, probablemente otros se abstendrían. Pero cuando vean que aquí no está pasando nada, ni va a pasar probablemente nada, bueno, también pagamos otros tantos más. Entonces, pues, esto que decía Claudio, a lo mejor es por ahora la crisis más grande de corrupción durante este gobierno y de gobiernos anteriores y por muchos años. Pero a futuro, que le queda mucho tiempo a este gobierno, no lo sabemos. Y eso es más grave todavía, tanto para este gobierno como para el país, sobre todo para la gente más necesitada, que la que pierde de esto. Pues la gente rica no le pasa nada. No le pasa nada. ¿Algo que decir sobre el tema del caso convenios? ¿Qué te parece? Bueno, voy a tomar un poco el comentario, primero que todo, para decir que la Universidad de Chile, no sé en qué posición está en la tabla. No lo sé. Si no lo sabes, si no lo sabes, es porque no has visto la tabla, porque va primera, ¿no? El No hombre lo sé, irónico, ¿ah? la verdad no lo El sé. hombre irónico. Es bueno el Polo, es bueno. Llévame el matemático. Es bueno porque es de la U. Oye, Es bueno porque es de la U. invítame a tu Si el matemático. Colo-Colo no diría lo mismo. No, pero ¿cómo me dice eso? Yo le tengo mucho cariño a Andrés Hernández, que es colocolino. No, bueno, primero que todo eso, yo la verdad es que como veo pocas noticias, eso, no sé en qué posición estará la Chile, pero me imagino que es la posición que le corresponde. Eso, Que me le está imagino. correspondiendo. ¿Sí? No Bien. sé, ¿qué le Me corresponde? encanta que otras personas digan lo que yo quiero decir, pero no quiero decirlo porque no me atrevo para que no me hagan bullying. Entonces me Le encanta. saco, no, y Hay le que saco, tener- y le saco el gerundio porque yo creo que estamos destinados, sin duda, a lo que estamos, ¿verdad? Estamos destinados Excelente. como esto. Oye, me acuerdo, una vez te voy a contar, estaba yo a propósito de esos territorios donde tuvo el hijo de Bachelet, este lío, ese sector mayor, no, ¿cómo se llama? Cerca de Rancagua. Ah, claro, a donde Machalí, está a propósito del tema cabal, dices tú. Machalí, Claro, Machalí. te voy a contar Machalí. una anécdota. Gracias, Machalí, Claudio. Machalí. Ya, Gracias, Claudito. estaba yo en Machalí en la casa de un amigo, un agricultor, perdón, un agrónomo, que también era agricultor, y de Copuchento, porque estaban escuchando un partido un partido de fútbol, estaban transmitiendo la selección chilena, y me asomo y de vecino estaba Alexis Sánchez, pero muy joven, esto fue hace mucho tiempo, y estaba con la polera de la U puesta, ya cuando él todavía no declaraba tan abiertamente que era fanático como el Felipe Vidal, ¿verdad? Pero te lo comento. Pero volviendo al tema que nos convoca, ya el tema que nos convoca, hay un síndrome que se llama el síndrome de la plata dulce, ya que no tiene nada que ver con la argiria, que es el síndrome biológico de la exposición a la plata, ¿verdad? Que es un tóxico, esa es la argiria. Claro. Pero hay un síndrome que yo lo he visto y lo he comentado. Yo hice un curso, estudié psicología operativa en Argentina, en Buenos Aires, y se hablaba del síndrome de la plata dulce cuando estos señores se dieron cuenta que con muy poca plata argentina lograban comprar muchos dólares, y la verdad es que muchos dilapidaron en forma ya exagerada, excesiva, yo diría casi a un punto casi desquiciado, porque estaban viviendo lo que se llama el síndrome de la plata dulce. Y de repente lo que yo veo con los políticos, que pareciera ser que, porque por último en Argentina yo digo, los tipos que hicieron todo esto tenían la plata en sus bolsillos, eran dueños, tenían, ya esto lo hacían las personas que habían ahorrado sus platitas, como Felipe, ¿verdad? Y todo. Pero acá
el mundo político entra a gobernar, cualquiera sea, y les viene el mismo síndrome. La palabra síndrome significa un conjunto de signos y síntomas. Y es súper significativo la manera en que cambian completamente su conducta, ¿verdad? La conducta, como tú dices, no, yo voy a entregar mi sueldo y qué sé yo, lo vemos, para qué comentarlo? Pero ¿cuáles son los síntomas? Pareciera ser que vienen problemas neurodegenerativos porque a todos se les olvidan las cosas, vienen pérdidas de memoria, vienen comentarios casi, ¿verdad?, que rayan en la demencia a veces porque uno no lo entiende. Entonces, ¿qué comentario me cabe esto? Justamente yo creo que acá en Chile estamos solamente siendo testigos de algo que ocurre en general, porque yo creo que acá no es que paguen justos por pecadores, acá yo creo que es un síndrome que afecta a todas las personas que entran al poder. Como decía, por ahí alguien lo comentaba, creo que fue Luis Felipe, que si yo tengo 2 hijos, con mi señora estoy haciendo un cheque todos los meses de $1.000.000 al Estado. Un Estado que está excesivamente endulzado hoy día, está excesivamente endulzado, y lo más probable es que muchos terminen con diabetes. Claro, exactamente, tal cual. Claro. Está buena Ahí está buena la analogía. Alberto. Fíjate que ahí me recuerda un poco las palabras del presidente Ronald Reagan, ¿no es cierto? Cuando dice, nosotros el pueblo, que es como empieza la Constitución de los Estados Unidos. En vez de decir, Chile es un país, Chile es un Estado, y ya le estamos dando la fuerza al Estado, en Estados Unidos es nosotros el pueblo. Pero de ahí, ¿qué tiene que ver con esto? Que ellos le están dando precisamente todo el control al Estado, y él dice, es tanto, ¿y por qué me metí en política? Dice, cuando ya estaba dejando a su segundo gobierno, después de sus 8 años ahí metido, como presidente de Estados Unidos, me metí en política porque me di cuenta que el Estado estaba siendo opresor de la gente, porque cuando el Estado va tomando más posición, va pidiendo más impuestos para él y va tomando más organizaciones que al final muchas de las veces son de un manejo que no llega a la gente, Felipe lo ha explicado varias veces y con el mismo ejemplo que de hoy día, ¿no es cierto?, 250.000 pesos por persona para el Estado, que es una cosa que al final nos va convirtiendo en opresor, en definitiva pidiendo más impuestos, más quitarle a la gente, y a razón de eso nos van dando además normas que al final nos oprimen. Por una cosa absurda quizás decirlo, pero esta ley de manejar a máximo 50 por hora en las calles de Santiago, en las calles de las ciudades, digamos, es absurdo. Yo creo que van a tener que cambiarle en algún minuto porque si tú andas a 50, se para la ciudad. ¿Te fijas? Y el Estado va restringiendo con normas, estoy dando un De ejemplo hecho, absurdo, pero hay una hay muchas propuesta normas para, que son obvio, para cambiarla. perdón que te interrumpa, Alberto, hay una propuesta para elevarla a 60. Obvio, ya 60 va a quedar chico a 70, deberás esperar lo mismo. Pero fíjate, No, te fijas, digo, generamos, nosotros les pagamos a esa gente para que estudie, para que haga leyes buenas para el país, y como esa, estoy dando un ejemplo absurdo, no sé, ya tienen que cambiarla porque cuando va a empezar a funcionar, ya se dan cuenta que es mala. ¿Para qué decir en salud, en educación y en mil otras cosas? En educación es desastre. Lo primero que debe hacer un país y un Estado, sí, es gastar e invertir en educación, educación y educación. Sin duda. ¿Por qué don Alberto no lo eligen presidente, digo yo? Porque no me he presentado de candidato. lo primero, claro. Eso vendría a ser lo primero, Evo, claro. ¿Es cierto? No tengo tiempo para presentarme. Ni plata, ni plata. Y yo ya tengo el eslogan para el polo. Yo no quiero ser presidente, profesor, yo solo No, me no, el conformo con eslogan ser del tesorero. polo Yo solo quiero para. ser tesorero. No, el eslogan del polo en apoyo a Alberto. A ver. ¿Cuál? El polo lideraría Chunchos por la B. Qué bonito. Está bien. Bueno, y tenemos, Yo me inscribo al tenemos- tiro. Oye, no. Yo me inscribo al tiro. Muchos por la B Oye, no no le sé. serviría, porque están en la A. Sí, pero Oye, lo me que equivoqué, puse- medio autogol. Me hice un autogol de media cancha, no caché. Viste que yo No soy es cierto. ingenuo como Heidi. Y yo pensé que estaba hablando del coronel. Oye, claro, ya Oye, a propósito, varias veces me han ¿puedo, dicho. ¿Ah? Oye, puedo decir algo? pero espérate. Tocayo, dele. Usted. No, respecto a lo que estaban hablando, yo digo, es que tenemos muy poca conciencia de lo que significa el Estado y el costo que implica. La gente de menores recursos tiene que asumir de que de su semana laboral, 2 días
es para pagar el Estado. O sea, deja de los 7 días, al menos 2 días es para trabajar el Estado. Y la gente que gana más, trabaja prácticamente 4 días de la semana para el Estado. Si es mucho. Y le exigimos poco. Y más encima somos extorsionados. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda y otras personas, nos dice, oye, falta solidaridad. Y usted no quiere pagar más para darle una mayor pensión a tal persona. Otro Usted impuesto. no quiere que mejore la salud. Y la salud, bueno, y todas estas cosas. La salud, le hemos hablado, para el Estado es más cara que para el privado. Le sale más caro un hombre de FONASA que a la ISAPRE un hombre de ISAPRE. ¿Por qué? Porque esto es infinito. ¿Para qué decir lo que no son los colegios? Si uno divide el presupuesto del Ministerio de Educación por la cantidad de alumnos, es más caro que un colegio particular muy bien pagado. Entonces, no le pedimos eficiencia al Estado, no nos damos cuenta Así del costo del Estado. Y lo tenemos que llevar a la letra muy chica, como yo le estaba diciendo, del orden de 250 pesos por persona, incluyendo adultos y niños. Oye, yo les quiero decir algo, perdona, pero yo creo que toda la gente, como dice Felipe, los que andamos a pie, ¿sabes? Te, Polo, te, te polo, pregunté, ¿para polo, qué? ¿Qué? no andáis a pie, hombre. Ok. Ya. No, bueno, mira, te voy a mostrar cómo me vine, te voy a mostrar cómo me vine al programa. Vamos, pero te voy a mostrar, porque si la gente dice, no, el doctor y qué sé yo te voy a mostrar, mira, ahí tengo una foto en la micro. No ando a pie, pero para llegar a la micro, ahí se la mandé a mis hijos, ojo, se la mandé a ¿Ves? mis hijos. Muy bien. ¿Ah? En la micro, si Oye, uno tiene que andar en micro también, yo se lo mostré a mis hijos, siempre le digo a mis hijos, hijo, que no se olvide la vaca que fue ternero, le digo yo. A que no se olvide la vaca que fue ternero. Pero bueno, representando este grupo que andamos en micro y que algunos andan a pie, yo hago a propósito 10.000 pasos al día como terapia. Y eso no lo puedo hacer en auto, los tengo que hacer a pie, ¿ya? Mira, ahí está, don Alberto, ¿te das cuenta? Alberto Boina Ahí Negra. estoy mostrando una foto en el estadio, pero hace rato que no voy al estadio, pues Polo. ¿Qué queréis que No, te no, diga? no, esta foto, oh, Esto esta fue foto, el año 2015, cuando Chile ganó la Copa Libertadores. Ahí me la Copa sacaron América, Copa en la, América, la Copa esta América. ¿Ah? foto ¿Cuál? mía, En la Copa América, esta perdón, foto mía la Copa América. Me la sacó un hermano en Talca que lo vio en televisión y me la mandó. Así que, Oye, querido pero Oye, Polo, con todo pero por cariño. Dios. No, termino con por reírme esto, un porque, poco, pues, Polito. termino con esto. Toda la gente en común y que está escuchando, todo el común, la mayoría de la gente, que no tenemos los privilegios a lo mejor de poder acceder a lugares de poder y todo eso, se preguntan, después de tanta exposición de lo mal que todo funciona, ¿dónde están las soluciones? Yo creo que sería bueno que en algún momento o en algún bloque de nuestros programas y de todos los que te dijeran, este es el bloque de las soluciones. No sé, me acuerdo que el tema de los robos en Egipto, no me acuerdo dónde fue que me contaban que le cortaban la mano a los que robaban. ¿Ya? A lo mejor una solución muy extrema, Ya, pero claro. fue la solución que ellos encontraron. Lo hicieron con los hooligans, lo han hecho, lo están haciendo, no sé si en Honduras, por ahí hay un presidente que está tomando medidas bien interesantes. En Filipinas también hubo alguien que tomó decisiones importantes para dar soluciones. Yo creo que va a llegar un momento en que estos programas en los cuales hablamos en forma tan negativa, o pesimista en realidad, más que negativa, pesimista, porque estamos haciendo un análisis que no vamos a terminar nunca de repetir el análisis. Yo creo que la gente está esperando, Felipe, y a los contertulios, ¿verdad? Felipe, yo creo que la gente está esperando verdaderamente hambriento de que alguien venga y dé soluciones. Mm. Felipe, han habido, Que alguien dé soluciones, las soluciones están en un alguien. No, oye, es son, como yo quiero escuchar una opinión inteligente de economía y yo digo que hable Luis Felipe Mujica, ¿verdad? Yo quiero escuchar la sapiencia sobre algún eh, tema que hable don Alberto. A Claudio, perdón, no lo conozco, pero en el área que él esté, si quiero escuchar, no sé,
hablar bonito, ya voy a escuchar a Felipe Vidal, uno va buscando un alguien, pero no es un alguien definitivo. Yo creo que falta un ente, o falta, no sé, puede ser un alguien también que Es venga. es un astro este polo, ¿ah? Oye, pero yo les Leonardo, quiero sí. contar en dos palabras una historia realmente conmovedora. Eh, Con esto cuando, cerramos, ¿ah? Hay que ya, cerrar siempre arriba, como decía Lucho Dimas. ya, pero cuando fue el golpe de Estado, este era un país muy, muy pobre y siguió siendo pobre porque el gobierno militar entró tratando de arreglar el desastre económico que había, un desastre, pero con las mismas herramientas, haciendo un poco lo mismo. Y apareció un grupo con un libro que lo llamó El Ladrillo, que dijo, oye, les traigo una idea revolucionaria, que la agarraron tres personas y tuvieron la suerte de golpear la puerta que golpeó porque era Roberto Kelly, que estaba en la oficina de Odeplan. Cuento corto, llegó al presidente, o sea, a Pinochet, pero llevado por el almirante Merino. Y hubo una pelea, pero casi a cuchillo, te digo. Y hay una Así es. historia muy, muy fuerte de cómo se decidió esto y fue en Cerro Castillo, en que el ministro de Hacienda histórico, que era estatista y de misma cuestión, defendió el modelo estatista y esto era una locura lo que estaban pensando estos gallos que planteaban liberar el precio del pan. El precio del pan libre, o sea, cada panadería pediría el pan, el precio que quisiera. Ah, no, están locos. Bueno, y hubo un fin de semana, un día sábado, con un almuerzo bastante largo y finalmente dirimieron. Y ahí yo no sé por qué y gracias a qué Pinochet y su gente dijo, ¿saben qué? Estamos sonados aquí. O hacemos algo distinto o vamos a seguir siendo lo de siempre. Y se la jugaron por esta locura que no, para los estándares del país en ese minuto. Y no estoy hablando de Allende, estoy hablando de Pinochet en su tercer año de gobierno, algo así. Si no me equivoco, fue el 75. O sea, segundo, tercer año. Y optó este modelo, por lo que tú dices, Polo, ¿quién trae la cuestión? Yo creo que si hacemos lo mismo, no vamos a lograr algo distinto. Por lo tanto, aquí Lo hay dijo que... Einstein. Bueno, sí, pues, si no, Perdón, si hacemos lo mismo, ¿qué significa? ¿Golpe o en la materia no, económica? no, si seguimos, No si sé, pues yo seguimos con tengo que esta, preguntar, porque Felipe si está seguimos poniendo con esta fichas cultura, ahí está poniendo fichas, pues entonces, no, si seguimos con esta cultura jurídica, no, no, con este Estado, economía, con esta cuestión, economía. no tenemos mucha posibilidad. Esto hay que hacer algo distinto. Y ojalá apareciera un ladrillo, el equivalente al ladrillo, y copiáramos las buenas recetas. Desgraciadamente Don- aquí la ideología para el lado y lado, pesa, pero yo copiaría hechos y no pensamientos ni filosofía, sino que hechos y veamos economías que han funcionado. Mira Corea del Norte contra Corea del Sur, o Bueno, mira Alemania Occidental y Alemania Oriental. bueno, Oriental, ¿Cuánto Occidental, contra- mira Vietnam. Vietnam era un país comunista y sigue siendo comunista, pero pobrísimo. Pero eran tan pobres que dijeron, ¿sabes qué? O hacemos algo distinto o vamos y abrieron el mercado. Y liberaron el mercado. Y China hoy lo día, mismo. China, y bueno, y igual, pues. China también, pero China un poquito más restringido que Vietnam, pero igual, y en la economía en China no es libre mercado, es libertinaje de mercado, es una cuestión Sí, impresionante, no hay derecho a autor, una cuestión Y realmente ahí, así. y cómo se violan los derechos humanos, papito querido, ¿ah? Uy, uy, uy. sí, Pero definitivamente. también, oye, sí, en el fondo, mira, aquí el padre de los Chicago Boys le decía a Pinochet, primero libere la economía y después la política. Si lo hace distinto, va a morir. Bueno, y fue el resultado que tuvo Chile económicamente, que fue algo extraordinario, pero, oye, fue un faro para muchos países del mundo, en el sistema de pensiones, en el sistema de las leyes mineras, las leyes La laborales, o sea, atención lo acaba de copiar Holanda. fue una cuestión realmente espectacular, pero Pero nos ojo que dejaron atrás. la fórmula de esa torta no es solamente ese el ingrediente, habían otros ingredientes como era todo el control absoluto de la población,
la falta de libertad de expresión, una cantidad enorme de cosas que también hay que decirlo, Luis Felipe. Ah, No era sí, Claro, o sea, que fue lo que dijo el presidente Elwin. Dijo, claro, no se hubiera podido hacer esos cambios en democracia. Imposible. claro, claro. Imposible. Pero Bueno, pero gracias a Dios se hicieron. hoy día pero, estamos llamados a encontrar otro ladrillo. Otro. Bueno, perdón, aquí era cuestión de seguir el ladrillo nomás. Y no necesitaban quitar la capacidad de expresión ni nada, sino que simplemente no caer en populismos absurdos. Y Es hoy que cuando día, tú, si cuando tú cambias los ingredientes de la torta, que ya era la libertad de expresión, la democracia y todas las cosas, entran estas otras situaciones. Y ahí, no, ahí sí. discrepo porque Elwin, el crecimiento mayor que se obtuvo aquí en Chile no fue con Pinochet, fue con Elwin. Y Elwin llegó con el mismo discurso del presidente Boric, hay que cambiar el sistema económico, pero yo creo que pescó el auto y levantó el capó y dijo, pásenle el pañito y sigan andando. Y no sé si no se atrevió o no tuvo la fuerza, no sé, pero afortunadamente siguió. Y No se dieron cuenta que funcionaba. los más altos crecimientos fueron en democracia, no Ya, con pero Pinochet. eso es por la ley del transatlántico, Luis Felipe. Cuando tú echas a andar un transatlántico y dicen, ok, paren el transatlántico, no te va a parar ahí en la rayita que le hagan arriba del agua. No, claro, lógico. No, hay que. Sí, Da como para seguir pero debatiendo. la verdad es que un libre mercado no se necesita tener no libertad de prensa, ni libertad de expresión, ni No, no, nada. no, un libre mercado no. No, pero haber hecho los cambios. Ah, Porque, no, porque pero para los los cambios cambios, estaban. ¿sabes lo que Los, pasa? los Porque los cambios cambios estaban. trajeron mucho sacrificio, mucho esfuerzo, hubo problemas incluso de falta de trabajo, de hambre, acuérdate el PEM, el POG y una serie de programas se tuvieron que crear para poder subsidiar y paliar eso. Eso no se hubiera podido hacer en democracia, que eso fue lo que dijo el presidente Elwin. Ahora, esos cambios, el Banco Central Autónomo, otras miles de cosas, son lo que en definitiva favoreció a que Chile pudiera tener después en democracia crecimientos extraordinarios. pero Extraordinarios. pero lamentablemente quedaron varios muertos en el camino. Esa es otra cosa, claro. No, Pero bueno, ya, sin, pero sin ya habían duda. A quedado, ya ver, de habían acuerdo, pero eso quedado. no fue por la economía. Bueno, por la economía también quedaron varios. Perdón, la primera protesta, el primer paro nacional, 11 de mayo del año 1983. Claro, De ahí en adelante no hubo ninguna protesta, no hubo ningún paro nacional en Chile hasta el plebiscito del 88 en que no hubiera muertos en Chile. farso, 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 Como farso. falso, ya, pues Farso, como farso, ¿Cómo falso. farso, está? farso. Oye, Yo lo viví, yo como lo viví. ocurre en muchas partes, Farso, Pero lamentablemente, del farso, mundo. farso. yo no, perdón, ¿usted lo vivió en la calle o En la lo calle, vivió en la calle, en la protestando? calle. No, olvídate, Ah, yendo a ya. trabajar, yendo a trabajar y volviendo al trabajo. Es más, yo te puedo contar de que, fíjate que, y con esto terminamos, yo estaba a cargo de O sea, no una murió ningún chileno en imprenta, ninguna protesta. estaba a cargo de una Sí, imprenta claro que sí. y Y han muerto en estaba, democracia también, po. estaba a Antes y cargo de después. una imprenta y Sí, la gente me decía, jefe, hoy día hay protesta, vámonos temprano. Y yo dije, y lo decía siempre, no, ni muerto. O sea, aquí morimos con las botas puestas. Nos van a cortar la luz, no importa, gallo, yo los voy a dejar a su casa a cada uno. Y partía yo a las 9, 9:30, 10 de la noche, a ir a dejar a todos los gallos a distintas partes de unas poblaciones impresionantes, con el auto. No, olvídate que cinturón de seguridad por nunca, habíamos 40 a el auto. Oye, y me tocó en 2 oportunidades que pasé mucho susto, que me encontré en una barricada y me empezaron a mover el auto para dármelo vuelta y quemarme, qué sé yo, y yo bajo la ventana y le digo, compañero, entre nosotros no, bueno, compañero, pase y no más, y pasé pero raspando, así que yo las viví por dentro, no hablo del sillón de cuero, no, yo la viví por dentro. Pero perdona, pero eso está perfecto lo que tú estás contando, pero eso ¿qué relación tiene con que no hubo muertos? Hubo muertos. No, hubo muchas bueno, protestas. sin duda. Había, de hecho, hubo un minuto en que toda la semana había protestas, todas, Sí, ¿ya? po. Y no habían muerto toda la semana. No. Mi querido Tocayo, ¿Cuánto apuesta? ¿Cuánto le pone? ¿Cuánto le pone? lamentablemente ¿Cuánto no le estamos, pone? ¿Cuánto le pone? se nos acabó el tiempo, pero Ya, listo. Quedamos sin garantía pucha, yo
Es que como dicen en los juicios, es tu palabra contra la mía, digamos. Entonces, bueno, si tú consideras que yo estoy No. mintiendo, allá tú. No, No es que esté mintiendo. yo te lo puedo Puede demostrar. estar equivocado. O sea, te digo, Tarea podemos ir tarea todos para los el días próximo, y para el próximo- no habían todos tarea los para días. la casa. No, yo no Tarea dije para todos la- los días, yo dije no hubo paro ni protesta en que no hubieran muerto, no dije todos los días. Pero es que hubo todos los días hubo paro. Un día era la locomoción, el otro día eran los camiones, el otro día No, pero no todos los, pero no Ah, hubo paro ni protesta desde el 11 de mayo del 83 hasta octubre del 88. pero hubo Hubo muchas, pero no todos los días, todos esos años, a eso me refiero. Ya. hubo muchos. Don Claudio Salinas, don Alberto Lavé, me lo dice a mí, tocayo, estaba en el colegio. Polo Moreno, Por eso. Luis Felipe Mujica. Esto fue Carta Ciudadana. Descansen el fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Polito, 6 de la tarde, Estadio Santa Laura, la Unión Española con la U, uno de los punteros del campeonato. Chao.